A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 27 de febrero del año 2023. El nombre de este editorial hoy se llama, una vez más, la pregunta de rigor. ¿Qué sigue? Lo primero vamos a desahogar algunos detalles del bulto López Obrador. Su desprecio, su actitud despectiva a los ciudadanos, a los que ayer se concentraron no solo en la Plaza de la Constitución, sino en otras plazas de diversas ciudades del país y en algunos puntos del extranjero. Descalifica AMLO a líderes y asistencia. Son pocos todavía, dijo él. Sin duda alguna. Nadie ha dicho que son muchos. La única entidad que ha dicho número fue el gobierno de la Ciudad de México, que habló de 90,000 asistentes a la Plaza de la Constitución. Si nos atenemos a la capacidad cuantitativa que tiene Martí Batres, que dijo que en la del 13 de noviembre habíamos sido 10 o 12,000, pues ya sabrá usted la clase de contadores que son Batres y la anticientífica Sheinbaum. Al margen de si son muchos o son pocos, el presidente intenta convencerse a sí mismo. Es un pleonasmo. Convencerse, pues automáticamente es a sí mismo, pero bueno, para ponerle énfasis. Intenta convencerse de que lo que se vio ayer no tiene efecto alguno, y se equivoca rotundamente el presidente. ¿Qué pasó ayer en el país y en algunas ciudades del extranjero? Pero vamos a concentrarnos en el país. Al margen de lo cuantitativo, ayer sucedió algo que vale la pena señalarlo por la parte cualitativa del hecho. Ya se había manifestado de manera incipiente en la manifestación, aquella sí, una marcha, el 13 de noviembre. Esta vez se demostró ya irrefutablemente que la clase media mexicana, nosotros los aspiracionistas, los fifíes, los conservadores, los hipócritas, los estos, los otros, los que queremos tener 2 pares de zapatos y tener un carrito, una charanga ahí para trasladarnos a su lugar de trabajo, etcétera, ya empezamos a despertar. Ya dijimos en silencio, fíjense qué frase, vengo medio poético hoy. Ya dijimos en silencio, ya basta. Ya basta. Y no solo salimos el 13 de noviembre, sino volvimos a salir ayer. Y esto se va a repetir en el próximo año, marzo, abril, mayo, en el próximo año 3 meses, en los próximos 15 meses. La clase media, la que mueve este país, la que está en las posiciones clave de este país, ya decidió y dijo, basta ya. Y esa vanguardia, vamos a decir, va a jalar a millones de mexicanos. Probablemente con un nivel de ingreso, clase media, clase media baja, trabajadores, empleados, pequeños empresarios, los va a encabezar. No porque quiera aparecer, no, sino porque históricamente así ha sido. Es el sector social. No me gusta utilizar el concepto de clase social porque es un concepto medio difícil de definir. Pero ese grupo social, el de los sectores medios, son los que han sido golpeados por las estupideces de este gobierno, pero es la que más rápidamente se da cuenta del daño causado por este gobierno. Producto quizá de sus estudios, de sus años de escuela, pero también
que tienen alguna empresa y han tenido que cerrar. Otros no la pudieron salvar por el pésimo manejo de la pandemia, etcétera, etcétera. No es, repito, pues, un problema de si somos pocos o somos muchos. El bulto se equivoca. No es ese el punto fino. El punto fino es que somos el sector social más informado, con más años de educación en este país, que somos la generación más educada en la historia contemporánea de México. Y hay en ella muchos jóvenes, jóvenes profesionistas, jóvenes que son trabajadores en alguna planta automotriz, empleados en alguna empresa mexicana, en alguna empresa extranjera, etcétera. Este grupo de la clase media, como dicen, repito, no me gusta el término, pero de los sectores medios, es un sector que más o menos viaja a otros países, habla otro idioma, conoce lo que sucede en el mundo. Ese es el factor que López desdeña o lo toma en cuenta pero quiere minimizarlo. Ya no podrá. Las dos manifestaciones, la del 13 de noviembre y la de ayer, así lo prueban. Así es que, como yo escribí en un tuit, lo que se ve en el horizonte para Morena y los suyos es la derrota y para nosotros es la victoria. ¿Por qué? Porque ya demostramos que vamos a salir a defender nuestros derechos, que tienen que ver con un voto que debe ser respetado, con una institución que debe ser respetada como es el INE. Y por eso, sorprende a los ingenuos que creen que Cuauhtémoc Cárdenas es el líder moral de la izquierda. Le preguntan en la presentación de un libro que es una soberana porquería. Yo no sé cómo nadie se atreve a decirle a Cuauhtémoc Cárdenas que ese libro de la democracia progresista es un libro que no sirve para nada, ni para el boiler. Oiga, ingeniero, le dice, ¿qué piensa usted del plan? Usted en su libro La democracia progresista, que habla así, ¿qué piensa usted del plan B? Eso no lo voy a contestar. ¿Y por qué? Porque no quiero. No le saque, ingeniero. No sea sacatón, hombre. Sea valiente y firme, cuando menos una vez en su vida, ya de viejo. Sabemos su historia, la conocemos, siempre pegado a la ubre presupuestal, en una familia multimillonaria, producto de lo que hicieron ahí en los años 30, 40. Lo conocemos. Tenga dignidad ya en los últimos años de su vida. Sea valiente por una vez siquiera. No se muestre como un viejo cobarde. Carajo. No se cansó de ser cobarde en sus quizá 90 años o una cosa así, no cuántos tenga. Voltea a ver a Porfirio Muñoz Ledo, que está intentando estos últimos años que le quedan de vida comportarse con dignidad y valentía. Vea ese espejo. Usted no está siendo como Pablo Gómez, porque Pablo Gómez ha caído en la ignominia en los últimos años de vida. Pero usted siempre ha estado en la ignominia, ingeniero. Siempre ha sido un sacatón, un hombre que jamás se define. Y tiene a una bola de barberos y que oh, sí, Cuauhtémoc, jaja, ajamapisli, huichirigua, chivalpopoca, Cuauhtémoc, sí. Son puros oportunistas, eso que le dan por su lado, hombre. Y luego sale con Monreal ahí. ¡Qué amiguitos, Ricardo! No te conocí esa clase de amigos. Cuidado, cuidadito, Ricardo. En fin, eso es lo que tenemos en relación con el acto, con la reunión de ayer. ¿Qué diré de los discursos? Mire usted. Uno de los problemas más difíciles de resolver en un movimiento político es cuando se realiza un acto como una manifestación o una concentración.
cuando llega el momento de los discursos, el problema se expresa de dos maneras o en dos vertientes. La primera, ¿qué vamos a decir en esos discursos? ¿Qué va a decir el movimiento en torno al problema que se trata de atacar o de resolver o de protestar por él? ¿Qué se va a decir? Segundo, ¿cómo se va a decir y quién lo va a decir? La primera pregunta es la más fácil de responder, porque tiene que ver con la realidad. Aquí que vamos a decir que el INE se defiende, que no se toca por estas razones, que el plan B es anticonstitucional, etcétera, etcétera. Sí, se elabora un buen discurso, hay personas que tienen experiencia en eso, y luego, ya con uno o dos discursos, de acuerdo con el número de oradores que defina el comité organizador de ese acto, va a decidir ese comité dos cosas que son importantes. ¿Quién va a hablar en ese acto? ¿Quién? Esa es quizá la pregunta más difícil de resolver. ¿Por qué? Pues porque como en toda concentración o grupos de organizaciones hay egos y hay algunas personas que tienen egos del tamaño de un argentino. El caso, por ejemplo, de la señora Beatriz Pajés, ajonjolí de todos los moles. No tiene templete aborrecido. Entonces, ese comité debe decidir primero en función de la representatividad, la experiencia, la aceptación de los diferentes sectores que van a protestar, etcétera, etcétera. Ese es el quién va a decir. Pero luego en ese quién va implícito otro hecho. ¿Sabrá hablar en un mitin? Porque no es lo mismo decir: estoy convencido que los integrantes de la Suprema Corte van a actuar de acuerdo con la obligación constitucional y tengo la confianza en que sabrán defender la democracia en México. Está diciendo cosas profundas. Pero esa persona debería decirlo de esta manera: estoy convencido que los integrantes de la Suprema Corte van a actuar conforme a la obligación constitucional que tienen. Los conozco, sé de su integridad y sé su respeto por la Constitución. ¿Se fijan la diferencia? El primero es como si fuera una conferencia en alguna escuela de derecho, en una sala pequeña. Y el otro, la otra forma, es ante una multitud. Y eso lo tiene que decidir un comité organizador. Y tomar decisiones que a muchos les va a golpear su ego. Vamos a suponer que ese comité hubiera hecho su trabajo y el discurso excelente del doctor José Ramón Cosío lo hubiese dicho alguien que conoce de leyes, pero que también sabe hablar como dirigente político o como político en un mitin. No caer en los clichés, como se acuerdan ustedes de Echeverría, ¿no? Estamos convencidos de la fortaleza de los pueblos del tercer mundo, porque los pueblos del tercer mundo ni son del primero ni son del segundo, pero tampoco del cuarto. ¡Ja, ja! Sí, cómo no, ¿no? Tampoco si caer en eso. Tampoco caer en, y vamos a hacer política más moderna política. Vamos a hacer mucha política. Tampoco. Y tampoco como López, vamos a hacer mucha política. Y no, tiene que ser una persona que tenga buena dicción, que transmita empuje, carácter, actitud firme. Por eso, todo movimiento debe tener
ese grupo pequeño de gente con experiencia, que los hay ahí, y que tengan esta capacidad y la aceptación de todas las organizaciones y grupúsculos y grupos, etcétera, para que sus decisiones sean respetadas, que sean decisiones correctas, por supuesto, para que cada discurso forme parte de un mensaje integral, que el primero sirva para plantear el tema general, el segundo para que tome algunos elementos concretos y el tercero para que cierre invitando a la gente a protestar en contra de eso, etcétera, etcétera. ¿Le parece raro esto? Si le parece raro es porque usted nunca ha participado en movimientos políticos, pero no es raro, es la regla. Así funcionan los movimientos exitosos. Porque donde hay muchos, nadie está. Nadie tiene una responsabilidad. No se pueden tomar decisiones de una manera rápida, clara, sencilla. En esas condiciones, pues, lo que sigue, o la pregunta, ¿qué sigue? Es eso que acabo de decir. Estas 105, 150, 300, 3000, no sé cuántas, estas organizaciones, sus representantes, en algunos casos el representante va a ser el 100% de todos los que integran ese grupo. ¿Por qué? Porque nomás tienen un elemento. Pero bueno, deben de designar con base en su experiencia, su capacidad discursiva, su capacidad para redactar, para exponer de manera clara ideas y que ellos lean, corrijan, aporten, de tal manera que sea una especie de dirección colegiada, donde no haya, no sé, 7, no es siempre un número impar, por favor. 7, 9 u 11 sería ideal para que ese grupo sea el que coordine y encabece las siguientes protestas. Eso es lo que seguiría en una primera instancia, en una primera parte. ¿Qué más seguiría? Yo entiendo la importancia que tiene la Ciudad de México en todo movimiento político. Llenar el Zócalo es, si no la graduación de ese movimiento, si es, vamos a decir, tener tema de tesis, para ponerlo de acuerdo a lo que la copiadora Xerox, la señora Yasmín Esquivel, alias la Xerox, por aquello de las copias. Decía que la Ciudad de México tiene un impacto político que va más allá de su importancia numérica. La Ciudad de México tiene la mitad de la población que tiene el Estado de México. La Ciudad de México tiene una aportación en términos económicos menor que el Estado de México. Entonces, pero políticamente es importante, como dice el clásico, hacerla chillar en la Ciudad de México. Esta lucha ya la hizo chillar 2 veces en la Ciudad de México. La primera el 13 de noviembre y la segunda ayer. Ya no necesita una tercera. Pero ojo, en los últimos 30, 35 años de apertura económica, este viejo y acedo centralismo ha dado lugar al surgimiento de otros polos de desarrollo económico-políticos en el país. Y aquellos también quieren tener actos que tengan una importancia acorde con la importancia que tienen. Yo propondría como una especie de locura, después de 2 actos importantes, una marcha y una concentración, primero en el Monumento a la Revolución, marcha a el Monumento a la Revolución, y segundo la concentración ayer.
a que la siguiente muestra de fuerza de este movimiento sea algo regional. ¿Qué pasaría si lográramos realizar el mismo domingo Monterrey, Guadalajara y no sé, una ciudad como quizá León, Guanajuato o Tijuana, alguna cosa así? Pero que los ciudadanos de esos estados se cimbraran también y hacer una campaña masiva de promoción para que así como retacamos el Zócalo ayer, se retaque la plaza monumental de Monterrey y sus accesos y hacer cimbrar a esa ciudad, para que en Guadalajara suceda lo mismo. Y también quizá León, Guanajuato o Tijuana o no sé, Chihuahua, alguna cosa así. Y luego el sureste. ¿Qué pasaría si una fuera en Puebla, otra en Mérida y quizá otra en Oaxaca, por ejemplo? De tal manera que estaríamos cubriendo 7 centros políticos importantes. Y eso haría que hubiese un despertar mayor aún en esas ciudades que tienen su importancia política y económica y también muchos ciudadanos. Esas dos cosas pienso yo desde mi humilde experiencia que seguiría. Y si quisieren al mismo tiempo una concentración en la Ciudad de México, hagámosla. Pero creo que llegó el momento en que este movimiento tiene que tomar en cuenta otras ciudades del país. ¿Y por qué digo esto? Con la apertura económica, todo se decidía antes en la Ciudad de México. Hoy ya no. Si bien los poderes federales continúan aquí y una carga importante de las decisiones burocráticas federales se toman aquí, pero resulta que tenemos en el norte del país, en el sureste del país, 8, 10, 15 ciudades intermedias, donde hay quizá lo más avanzado de la planta industrial en México, que tienen cientos de miles o millones de obreros y empleados, los mejor preparados del país. Los que están trabajando en plantas automatizadas, robotizadas, mecatrónica, etcétera, que son jóvenes integrados mentalmente a la globalidad, que son profesionistas, etcétera, etcétera. Porque de no hacerlo y seguir continuando solo aquí en la Ciudad de México, va a llegar el momento en que aquellos se van a sentir mal. Y así como hace 50, 60 años acusábamos a los chilangos de centralismo, ahora esos mexicanos que tienen deseos de participar y lo han demostrado, van a acusar a los de aquí por no abrirse al resto del país. En esas condiciones, pues, como tercer elemento de lo que sigue, es algo que va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque esas personas que acá se mueven y le hablan, y el meme, y el Facebook, etcétera, etcétera, ellos no quieren salir de aquí. No están dispuestos a irse 15 o 20 días a esas 2, 3 ciudades y andarse moviendo y andar organizando, porque pues es que ellos aquí tienen su trabajo, aquí tienen esto. Pues. Eso es lo que pienso yo que seguiría, con algunos matices, algunas cosas así. ¿Quiénes serían los oradores? Ya se discutiría y aprobaría en su momento. ¿Cuáles serían los textos de los discursos? Ya se decidiría y aprobaría en su momento. Eso es lo que pienso yo en relación con lo que vimos ayer y eso es lo que yo, desde mi modesta experiencia, propondría. Muy bien. Vamos ahora a otro elemento relacionado con esto mismo.
Las cosas en el país no van bien, ni política ni económicamente. Se están radicalizando tanto López, el bulto, como sus seguidores. Alguien que es el personaje más feo de la galaxia en la clase política y por lo que le hemos visto y escuchado en esta última semana es el más bruto, por no utilizar otro adjetivo. Declaró, no sé si hoy o ayer, le van a exigir o solicitar al INE que le quite el registro al PAN por ser el brazo político de un grupo criminal. Y dice uno, ¿tendrá idea Mario Delgado de la estupidez que está expresando? No la tiene. ¿Ya vieron ustedes todos los pósters que pusieron García Luna y los colores del PAN, etcétera? Es decir, ¿piensan que con eso van a detener a la población? Qué brutos y limitados son. ¿Piensa acaso, si es que piensa el presidente, que con esos chistoretes y esas sonrisitas más bien que parecen de ser de un retrasado mental o de un loco, va a desanimarnos? Qué equivocado está. Si apenas vamos empezando, presidente, apenas. Es apenas el comienzo, presidente. Va a ver cómo se va a poner esto. Si siguen las cosas así, en 6 meses lo vamos a traer a usted como perico a toallazos. No va a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque esta clase media o este sector medio que usted desprecia y ofende todos los días, ya despertó, presidente. Y este sector medio de la sociedad va a contribuir a despertar a esos millones que usted tiene embrutecidos. Porque les vamos a ir a explicar que usted ya no tiene dinero, que está poniendo en peligro la viabilidad de este país, que está dejando sueltos a los soldados, porque en vez de decirles hay que ir a combatir a los delincuentes, los trae ahí fijos sin hacer nada en las ciudades y la gente llega y los ofende, les tira piedras. ¿Y qué hacen los soldados? Defenderse, no tirándoles a ellos, pero sí tirándoles a los pies para poder evitar una masacre. Eso es lo que usted ha generado, presidente. No se equivoque. Usted ya va, mire, en caída libre. Y nosotros, los fifíes y millones de mexicanos, vamos hacia arriba. Eso es lo que usted, por su incapacidad intelectual y por su locura, no es capaz de entender. Usted se apoya en algunos legisladores que todavía hace poco uno consideraba gente sensata, gente decente, y que hoy, por diversas razones, votan las cosas más absurdas y dañinas para los ciudadanos y para la democracia mexicana. Eso, por desgracia para ellos y por fortuna para nosotros, jamás lo podrán borrar de su vida. Jamás. Y mañana o pasado, a ellos y a los suyos, no faltará quien les reclame. Tu papá, tu tío, tu hermano, tu primo votó a favor del plan B allá a tal fecha. Ñacas. No, que yo no te hagas, tú votaste, cobarde, cómplice. Eso va a pasar, presidente. Y a sus hijos donde se paren, acuérdese usted, va a ser poco lo que les van a decir. Poco. Cuando vayan a un restaurante, los gritos, las acusaciones, los señalamientos, les va a impedir quedarse a desayunar, comer o cenar en esos restaurantes. Van a andar en el peor de los ostracismos. Ese ostracismo producto del desprecio ciudadano. Y así va a andar usted, presidente. Así. No extrañe un escupitajo, un huevo podrido, unos tomates podridos que le caigan, como le sucedió a la anticientífica hace unos cuantos días,
no sé, en Coyoacán o no sé dónde. Esa es la suerte que le espera a usted, presidente, y a los suyos. Por eso yo les pediría a esos que de manera ciega y cobarde se han manifestado a favor de esa estupidez y de esa pieza legislativa con un talante autoritario y con una visión acera y caduca, que rectifiquen. Hagan acopio de valentía y de cariño real por los suyos y deslíndense de Morena y sus estupideces. Pedirle eso a Monreal, pues es tiempo perdido ya, ¿no? Ya Monreal ya exhibió, como decimos en el pueblo, ya exhibió el cobre. De Mier, allá en diputados, bueno, pues él ya es cliente ya, él ya, para donde le digan, él agacha y mete la cabeza en la arena como la avestruz, pero deja el trasero descubierto. Entonces, tendrán algunos la valentía, cariño por su país que tanto les ha dado, y dirán, señores, yo me deslindo. Yo no juego con esa forma de tratar políticamente a los mexicanos. Y ahí se ven. Ojalá para salvarse del desprestigio en el que ya han incurrido, rectifiquen. Hay familias que se han separado completamente, hermanos contra hermanos, padres contra hijos o hijos contra padres. Qué lamentable que haya gente que aplauda a ese individuo que ha sembrado el odio entre los mexicanos. Pero él no es el único responsable. Millones de cobardes, de lacayos, de agachones son sus instrumentos. Y como diría el clásico de la ganadería estabulada, no solo peca el que mata la vaca, sino, como dijo el clásico, sino también el que fue a avisar. Ustedes serán culpables también. Y serán responsables del desastre que este gobierno va a dejar. Y ese hombre por ahí que anda, que se parece cada día más a Drácula, vampiresco, el perverso, chupasangre, creen que va a ser candidato y va a ser presidente de la República. Y Monreal, pobrecito, mi vida, mi vida. Primero, Marcelo, túmbate 40, 50 kilos, porque así demostrarías que puedes más o menos moverte en alguna campaña. Que a lo más te van a dar de senador, es lo más a que puedes aspirar. Y la anticientífica, pobrecita, ay sí, mi vida. Y el novio, ¿dónde lo tienes? Preséntalo, sácalo, para que le dé el aire. En un descuido se fue a Madrid, dijo, no, aquí juegan muy duro. En un descuido ya se te cebó la boda. La verdad es que el ridículo que van a hacer todos esos que rodean a Morena en los próximos meses va a ser de pronóstico reservado. Y nosotros, puro para arriba, puro para arriba, puro para adelante. Porque ¿sabe qué? Este 23 y el 24 vamos a ganar. Vamos a ganar. No lo ponga en duda. Vamos a ganar. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 27 de febrero del año 2023.